Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente, un espacio para la reflexión. Te habla Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido de la Iglesia Católica. Y hoy vamos a hablar de un tema que se llama Deja actuar el poder de Dios en tu vida. Porque la verdad es que muchos creemos en Dios, muchos tal vez creemos en una costumbre, creemos en una iglesia, creemos en una tradición. Y sí, yo soy creyente. Es más, cuando le preguntas a algunos que si son creyentes de la fe católica y dicen sí, pues soy creyente, y casi que podemos decir creyentes de censo. Pero en realidad hay cosas que nos confrontan en la palabra de Dios en las que uno dice, bueno, ¿creo o no creo? ¿Soy de Dios o no soy de Dios? ¿Qué es lo que pasa? Que si yo creo, las cosas no se dan. Creo que hay que hacer toda una reestructuración de vida espiritual para poder de verdad dejar que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Algunas de las cosas las comparto en el libro que se llama Fe para mover montañas, porque la realidad es que por gracia de Dios he tenido la oportunidad de ver muchas manifestaciones de Dios en mi vida, y alrededor de muchos con los que comparto este proceso de la fe me he llenado de muchísima alegría. De hecho, no hace mucho me encontré con una niña en un aeropuerto que me contaba el testimonio en una oración sobre una sanación súbita que el Señor le regaló, pero fue con toda la fe precisamente a buscar la sanación de su talón, y allí el Señor le regaló la sanación física. Pues bien, vamos a comenzar este tema, como siempre, con textos bíblicos. Vamos a leer del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 17 al 19, Marcos 10, del 29 al 30, y Juan 14, 13, que son como la plataforma de lo que vamos a hablar para dejar actuar el poder de Dios en nosotros. Dice así este texto de Marcos 16, del 17 al 19. Estas son las señales que acompañarán a los que creen en mí. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, esta palabra nos sorprende muchísimo porque es una manifestación que dice el Señor. Y a los que crean y sean bautizados les acompañarán estas señales. Y la pregunta mía en este momento es, ¿cuántas personas por las que tú has orado han sido sanadas? ¿Cuántas personas por las que tú has orado, con las que tú has orado, han hablado en nuevas lenguas? ¿Cuántas veces te ha tocado agarrar serpientes en la mano, entre comillas, para no hablarlo así textualmente, entre comillas, pues, y no te ha hecho daño? En fin, hay como un reto específico sobre las señales que acompañarán a los que creen en el Señor. Aquí no dice, y estas señales acompañarán a los religiosos, estas señales acompañarán a los santos, o estas señales acompañarán a los sacerdotes, o estas señales acompañarán a los obispos, sino estas señales acompañarán a los que creen. Y la pregunta hoy es, ¿será que yo en verdad creo en el Señor? Y si creo, ¿por qué no me acompañan estas señales? O sea, me cuestiona profundamente el hecho de que no nos acompañen señales, porque si creemos en Dios, debería darse por añadidura las señales. Ahora revisemos este otro texto de Marcos 10, del 29 al 30, que dice, Jesús les dijo, yo os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por uno, ahora en el presente, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues fíjate que aquí hay una promesa también. Dice, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, se quedará sin recibir en este tiempo el 100%. La pregunta es, ¿será entonces que es que no hemos dejado padre, hermano, hermanas, y por eso es que no hemos recibido 100 veces más lo que el Señor nos promete de aquello que hemos dejado? Claro, para esto y para el texto anterior hay de todas maneras un discernimiento bíblico que vale la pena que lo tengamos en cuenta, pero también en el texto bíblico hay una experiencia básicamente tácita allí, escrita, una experiencia textual que también debería cumplirse en nuestra vida. Y vamos a leer este otro texto bíblico que está en Juan en el capítulo 14, verso 13. Juan capítulo 14, verso 13, que dice,
y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Pues bien, este texto también es una promesa que el Señor hace a sus discípulos, pero previamente les está diciendo que si ustedes cumplen mis mandamientos, demuestran que en verdad lo amamos. Si ustedes cumplen mis mandamientos, demostrarán en verdad que me aman. Y luego dice, y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Así pues, vemos que tenemos 3 textos donde hay unas promesas que muchas veces nosotros no las percibimos o no las encontramos en nuestra vida realmente cumplidas. No porque Dios se desdiga o porque Dios no cumpla o porque Dios sea un mentiroso o porque la palabra de Dios no es verdadera o porque en la iglesia no se dan estas cosas. La realidad detrás de todo esto que nos pone a pensar y que me pone a pensar específicamente a mí es ¿qué será lo que más bien yo no estoy haciendo para que esto no se dé en mi vida? Porque si yo estoy creyéndole a la palabra de Dios, si yo soy un creyente en Dios, tienen que acompañarme señales. Y además, si me he desprendido de las cosas de este mundo, también debo tener cosas de sobra en este mundo porque es promesa de Dios y además la vida eterna. Pero además, lo que pida en nombre del Señor, es decir, si soy un intercesor creyente en Dios, pues tienen que darse las cosas, porque las pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser que lo que suceda es que nosotros no estamos creyendo verdaderamente en el Señor, porque te digo, cuando nos aventamos a creer de lleno en las cosas de Dios, tienen que suceder. Recuerdo cuando yo tenía 23 años de edad que comencé en este camino de la fe y de la espiritualidad. Mi padre lo habían operado de una hernia inguinal, le habían puesto una malla, estaba demorada un poco la recuperación y fui a visitarlo el día que tenía que visitarlo en la clínica. Por supuesto, ese día estaba en ayuno, yo tenía un fervor, un amor, un apetito voraz por la palabra de Dios. Y yo creía que en verdad el Señor obraba en la palabra de Dios. Y sigo creyéndolo, por supuesto, ahora también, claro. Y entonces fui a visitar a mi padre, de pronto voy a llegar a la habitación de él, pero diagonal a la habitación de él había una mujer llorando afuera. Y cuando me acerco me dio un dolor profundo en el corazón. Ese día recuerdo tanto que estaba yo en ayuno y me acerqué y le dije, oye, ¿quieres que hagamos una oración? Ella se entra y me dice, le voy a decir a mis hermanos porque la verdad es que ellos no creen mucho. ¿Ok? Sale y me dice, sí, siga. ¿Sabe por qué? Porque la gente no le niega a uno una oración cuando están en una calamidad. Entré y vi a un hombre conectado a una máquina, su frente helada, sus ojos desorbitados, haciendo un gemido por la boca horrible. Yo cerré mis ojos, puse la mano sobre la frente y dije, Señor, yo no entiendo el porqué de las enfermedades, pero yo te pido que pases tu bendita mano sanadora y sanes a este hombre. Padre nuestro, Dios te salve, gloria al Padre, permisito, y me fui. Cuando llego al día siguiente, me monto en el ascensor y un señor me dice, ¿usted fue el que oró ayer por mi padre? Le dije, sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y me dice, no, imagínese que al rato después de que usted se fue, él comenzó a recuperar sus sentidos, ya lo desconectaron de la máquina. Y luego al día siguiente, cuando vuelvo a visitar otra vez a mi padre, me encuentro con ellos en la recepción ya pagando la cuenta, iban con su papá en silla de ruedas. Esto te lo cuento porque cuando yo leía la palabra de Dios, cuando yo creía en la palabra de Dios, yo vi el poder de Dios manifestándose precisamente en un enfermo, porque Dios vino a cumplir su palabra. Él es la palabra viva. Y lo importante es que nosotros podamos creer en lo que estamos pidiendo, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos obrando, pero también que seamos coherentes y congruentes con lo que estamos haciendo. Claro, en este mundo tendremos persecución, ya nos lo dijo precisamente en Lucas en el capítulo 10, o tal vez fue Marcos en el mismo capítulo 10, cuando decía efectivamente que aunque con persecución, Marcos 10 específicamente el verso 30, dice, lo recibiremos aunque con persecución, levantarán chismes y de todo, pero eso no importa que lo hagan. Lo importante es que Dios se va a manifestar con su gloria en tu vida. Ahora bien, tenemos que creer que nosotros tenemos una gracia especial porque nosotros somos personas espirituales, así como nos lo dice San Pablo en Filipenses 3:20, que dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestro pasaporte ya no es ni colombiano, ni mexicano, ni de Estados Unidos, ni de Panamá, ni de Perú, ni de Ecuador, ni de Bolivia, ni de España. Nuestro pasaporte es del cielo. Y como somos personas espirituales y estamos esperando a que el Señor venga, pues sencillamente Él muestra su gloria en cada uno de nosotros.
Cuando leo la segunda carta a los Corintios en el capítulo 6, donde San Pablo habla de que nos tratan como mentirosos aunque decimos siempre la verdad, ¿no? Parecemos pobres pero hemos enriquecido a muchos, pues nos está hablando de una realidad que le pasa al predicador, al evangelizador, a la persona que cree en Dios. Es una persona que, a pesar de que muchos parece que le digan muchas cosas, ve o contempla en su vida una realidad trascendente que está por encima de las cosas de este mundo. Y se cumplen los milagros y las experiencias se dan. Precisamente lo escribo allí en este libro de Fe para Mover Montañas, donde coloco, yo creo que ni el 5% de todas las experiencias espirituales, sobrenaturales y todas las gracias que el Señor me ha permitido contemplar a lo largo de estos más de 33 años de evangelización. ¿Y por qué es? Pues sencillamente porque Dios es fiel y Él permanece para siempre y cumple su promesa. Él no se desmiente, Él no se desdice, Él siempre cumple lo que promete. Pero se necesita que en nosotros haya fe y que también haya fidelidad, porque de lo contrario, si no hay fidelidad en nosotros, ¿cómo vamos a ver precisamente el poder de Dios actuando en nuestra vida? Pues vamos a ver 7 acciones para dejar actuar el poder de Dios en nuestra vida. La primera es creer totalmente en Dios, abandonarse totalmente en Dios. Bueno, pero ¿y cómo le vas a creer a Dios? Primero tienes que enterarte de qué es lo que Dios precisamente promete, cómo es su palabra, qué habló en su palabra, qué promesas hizo, qué milagros hizo, por qué actúan las personas, qué milagro hicieron las personas que estuvieron con Jesús. En este caso estamos hablando de los apóstoles y de ahí en adelante otros tantos que siguieron haciendo milagros a lo largo de la historia en la iglesia. Muchos dicen, no, es que eso fue en otro tiempo. No, Dios hoy puede hacer los milagros en tu vida y en mi vida, a través tuyo y a través mío, con una simple oración, pero creyendo profundamente, Dios puede obrar un milagro superior en nuestra vida, pero desafortunadamente no le creemos. Ya sabemos que la primera acción será entonces creer totalmente en Dios. Esto lo voy ahorita más adelante a reforzar con la palabra de Dios. Segundo, leer la palabra de Dios. ¿Y por qué leer la palabra de Dios? Porque en la palabra de Dios están sus promesas y además las promesas y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si tú no lees la palabra de Dios, ¿cómo te vas a enterar lo que Dios puede obrar en la vida de una persona? La palabra de Dios sirve para edificar nuestra fe y para que precisamente se cumpla todo aquello que el Señor nos promete. Pero desafortunadamente somos personas mejor, un poco perezosas para este tema de la lectura de la palabra de Dios y por eso somos también creyentes mediocres. Tercer elemento que me parece muy importante para poder dejar obrar el poder de Dios en nosotros es entender su doctrina. ¿Cómo es la forma de actuar de Dios? ¿Cuál es la doctrina que verdaderamente entregó? ¿Qué significa abandono? ¿Qué significa amar a Dios? ¿Qué significa dejar que el poder de Dios obre en las personas? ¿Qué significa fe? ¿Qué es creer verdaderamente? ¿Qué es estudiar o entender la doctrina del Señor? ¿Qué es prepararse? Todo esto lo tenemos que entender en plenitud para que el poder de Dios pueda actuar en nosotros. Desafortunadamente no entendemos bien su doctrina, pero no la entendemos no porque Dios no la dé a entender, sino porque muchas veces o no le dedicamos el tiempo suficiente a querer comprender lo que estamos leyendo, o sencillamente nos da pereza acercarnos a la doctrina de Dios. Y entonces tenemos también un prejuicio para el conocimiento de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Cuarto elemento fundamental para que el poder de Dios obre y se manifieste en nosotros es hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Es decir, Dios tiene una voluntad y quiere que tú obres conforme a su voluntad. Por eso dice, si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Es su voluntad. La verdad es que muchos de nosotros decimos de labios para afuera, sí, yo amo a Dios, pero ¿estoy cumpliendo la voluntad de Dios? Quizás será eso lo que está deteniendo las bendiciones del cielo, que no cumplo la voluntad de Dios. Pues tal vez sea eso lo que haga que se obstaculice esa gracia y esa bendición de Dios en nuestra vida. Quinto paso o quinto elemento es hacer oración, estar en ese encuentro permanente con Dios. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, entra en tu cuarto, cierra la puerta y allí a solas ora a tu Señor y tu Señor que ve lo que haces en secreto te dará tu recompensa. Cuando dice pidan y se les dará, pues precisamente es cuando entramos en oración. La pregunta ¿es suficiente el tiempo de oración? ¿Es de calidad el tiempo de oración que dedico a estar con mi Señor?
¿O será que entro por cumplir, lo entro con el cuerpo presente pero con la mente en otro lado? ¿Lo hago por cumplir requisitos o sencillamente porque tengo un interés particular pero no por encontrarme con el amor de los amores que es nuestro Señor Jesucristo? Pues esto habría que pensarlo. Número 6 es el abandono. ¿Será que soy capaz de abandonarme en la divina voluntad y en su divina providencia? A propósito, tengo un video en esta misma red, en este canal, pues que habla sobre la divina providencia. Y es que cuando yo me abandono en Dios, de verdad creer que Dios obra en mi vida y que puede proveerme todo lo que necesito para la vida y que Él es el que provee el conocimiento y que Él es el que provee la salud y que Él es el que provee el sustento, pues sencillamente me abandono en Él. Y abandonarme no quiere decir que yo no haga nada. Abandonarme es no preocuparme por las cosas de este mundo, sino dejar que, por supuesto, Dios nos las provea porque Él es el dueño de la vida y Él es el que ha prometido que nos lo va a regalar. Y séptimo es permanecer unidos a Jesús. ¿Cómo se permanece unido a Jesús? Varias de las anteriores. Oración, leyendo la palabra de Dios, haciendo su voluntad, pero sobre todo también en los sacramentos. Cuando permanecemos unidos a los sacramentos, ese Cristo ha hecho vida en nuestra vida. Después de comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, a los 10 minutos, el cuerpo y la sangre de Cristo están en todas las células de tu cuerpo. Permaneces unido a Él a través de su palabra, a través de la iglesia, a través de la oración y sobre todo a través de la comunión. Vamos a mirar pues entonces ahora los textos bíblicos. Creer totalmente en Dios. Marcos 16, 17. Y estas son las señales que acompañarán a los que creen. Hebreos 11, 6. Porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe. Es decir, creo. ¿Sabes por qué no creemos? Porque nos da pena el que dirán, ¿y qué tal que no me salga? ¿Y qué tal que no funcione? ¿Y qué tal que no? ¿Y qué tal que no? ¿Y si ve? Porque es que muchas veces queremos es magia. No queremos agachar la cabeza, no queremos cumplir su voluntad, nos da pereza y entonces por eso no nos acercamos a Dios. O si nos acercamos con desconfianza. Y acuérdate que uno de los pecados graves es la desconfianza en Dios. Pero por supuesto que para que nos acompañen señales hay que creer plenamente en Dios. Grábate esto, Marcos 16, 17. Estas son las señales que acompañarán a los que creen, no a cualquiera, a los que creen. Por eso es necesario creer en Dios y te vas a dar cuenta que en nuestra vida tiene que haber señales. Mira, yo he visto una cantidad de señales en mi vida para la gloria de Dios y únicamente por su gloria, porque quien hace los milagros es Él, no somos nosotros los hombres. Dios es el que hace los milagros a través de nuestro Señor Jesucristo y por eso a Él le podemos pedir que nos haga el milagro, pero también podemos pedir la intercesión de la Santísima Virgen María, que es intercesora y Jesucristo nos la regaló en su palabra como madre, al pie de la cruz. Recuerda que lo puedes leer en el Evangelio de Juan en el capítulo 19. Por eso tenemos que creer, porque estoy seguro que las señales nos pueden acompañar. Segundo, leer su palabra. Esto está en Romanos 10, 17, en 2 de Tesalonicenses 3, capítulo 3, verso 15 al 17. Dice así, así pues, la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Así pues, la fe nace del oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Si no lees la palabra del Señor, ¿cómo va a venir la fe en tu vida? Es imposible que se edifique tu fe si no le dedicas tiempo a la lectura de la sagrada palabra de Dios. Pues mi querido hermano, mi querida hermana, no me digas que no podemos entender la palabra de Dios. Claro que la podemos entender. Alguien decía, ¿qué no entiendes de no matarás? ¿Qué no entiendes de no robarás? ¿Qué no entiendes de compartir el pan con el hambriento y darle de beber al sediento? ¿Qué no se entiende de eso? Claro, habrá cosas, nombres y algunos elementos que tal vez no entendamos en perfección, pero para eso hay libros, hay documentos, para eso está la iglesia, para eso hay maestros que pueden enseñarnos perfectamente el tema de las Escrituras. Y miremos lo que dice Romanos 10, 17 y 2 de Timoteo 3, del 15 al 17. Así pues, la fe nace al oír el mensaje. Y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Así pues, la fe viene de oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Por eso, si no leemos la Sagrada Escritura, ¿cómo vamos a incrementar nuestra fe? Mira, yo te aseguro que cuando leemos la palabra de Dios, la fe de nosotros crece porque crece.
Y por eso te invito a que hagas un buen plan de lectura de la palabra de Dios. De hecho, hace un par de años publiqué un libro que se llama Biblia Fácil, donde hay más de 200 temas bíblicos y tengo el método de cómo se debe leer la palabra de Dios y todo lo demás, precisamente para que podamos incrementar nuestra fe. Y mira lo que dice en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, verso 15 al 17. Recuerda que desde niño conoces las Escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Mira qué belleza de texto este. Dice, recuerda que desde niño conoce las Sagradas Escrituras, es decir, una persona que ha sido juiciosa en el estudio, una persona que ha sido dedicada a estudiar las Sagradas Escrituras, que pueden llevarlo a la salvación y que toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para aprender, para reprender y corregir, para educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté preparado para toda clase de bien. Pues si tú lees las Sagradas Escrituras, vas a darte cuenta que en el preciso momento vas a tener la oportunidad de ser una persona de bendición para otros. Y vas a contemplar alrededor tuyo milagros y prodigios, porque Dios siempre cumple sus promesas. Bien, ahora vamos con el apoyo bíblico de entender la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Esto está en Mateo en el capítulo 3, verso 15. Dice, pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí, para que yo no los sane. Mira lo que dice aquí tan complicado. Tienen tapados los oídos para no entender. La gente parece que no entiende que Dios sí puede obrar milagros, que la vida sí puede ser transformada. Mira, he tenido la oportunidad de estudiar los milagros eucarísticos, que a propósito son básicamente publicados por el doctor Ricardo Castañón, y que hay una serie de acontecimientos sobrenaturales extraordinarios, pero no solamente eso, el manto de Turín, estamos hablando de este fenómeno maravilloso que junto con el video de la luz en la concepción de la vida tienen una conclusión espectacular sobre la resurrección, pero también el tema de los santos incorruptos, pero también el tema de las imágenes que exudan, en fin, tantas manifestaciones que hay que de verdad necesitamos estudiar la doctrina para poder entender que sí hay cosas sobrenaturales y que Dios sí puede obrar a través del ser humano cuando cree en Él. Entonces la pregunta hoy se completa cuando digo, ¿por qué no se dan los milagros en mi vida? ¿Por qué no se estarán dando las cosas en mi vida? Pues necesito creerle a Dios precisamente. Vamos con el cuarto punto, con la parte bíblica del cuarto punto, hacer la voluntad de Dios. Esto está en Mateo 7:21 y en Juan 3:21. Dice así, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Solo los que hacen la voluntad del Padre Celestial. O sea, hay que cumplir la voluntad de Dios. Pero mira lo que dice Juan 3:21. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz, para que se vea que todo lo que hacen está de acuerdo con la voluntad de Dios. Fíjate que es el querer obrar en la voluntad de Dios. Y esto es lo que el Señor precisamente quiere, que hagamos su voluntad para que todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo pueda conceder. El quinto punto, hacer oración, y esto está en Mateo 11:24. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Claro, es que pedimos en oración con mucha duda, con mucha desconfianza, pero es en oración donde tenemos que pedir. Fíjate que el Señor oraba antes de la multiplicación de los panes, oró antes del milagro de la resurrección de Lázaro, oró cuando iba a ser entregado para crucificarse, oró en todos los lugares, pasó toda la noche orando y después caminó sobre el agua. Por eso la oración tiene que ser una ayuda para que se cumplan los milagros y las señales en nuestros días y en nuestra vida. Bien, pues estamos hablando del sexto punto que se llama abandono. Claro, necesitamos abandonarnos en el Señor para que se cumpla precisamente todas las promesas que Él tiene para nosotros. Esto está en Marcos 10 del 29 al 30. Dice, Jesús les dijo, yo os digo, yo os aseguro,
Nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio quedará sin recibir el 100 por uno. Vamos a recibir el 100 por uno si nos abandonamos en el Señor, pero hay que creerle a Él. Y por último, permanecer unidos a Jesús. Dice en Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a Él, da mucho fruto, pues sin mí ustedes no pueden hacer nada. Si no permanecemos unidos a nuestro Señor Jesucristo a través de los sacramentos, a través de la lectura de la palabra, a través de la comunión, a través de la oración, si nosotros no permanecemos unidos al Señor, no vamos a poder dar fruto. Y dar fruto es también que nos acompañen las señales. Dar fruto es hacer obras de caridad. Dar fruto es hacer obras de misericordia. Dar fruto es vivir una vida abundante, como nos lo dice también nuestro Señor Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. De esta manera es que vamos a poder precisamente dar frutos abundantes en nuestra vida y dejar que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Rápidamente vamos a leer estos 7 pasos precisamente para dejar actuar el poder de Dios en nosotros. Creer totalmente en Dios, leer su palabra, entender su doctrina, hacer su voluntad, vivir en oración, abandonarse en el Señor y permanecer unidos a Jesús. Pues si este video te ha servido, si ha animado tu fe, yo te invito a que lo repitas, a que lo escuches, a que lo compartas, porque esto edifica tu fe y las señales comenzarán a vivirse en tu vida. No te olvides que todo mi material lo puedes ubicar también en mi página web www.juanalbertoecheverry.com y también que puedes suscribirte a mi canal Juan Alberto Echeverry en YouTube. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.